especial que investiga el destino final de los fondos que fueron otorgados por las anteriores legislaturas a ONGs, asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. Ya hemos mencionado en reiteradas ocasiones el compromiso y la seriedad que tenemos de llevar a cabo esta comisión y en ese sentido vamos a reiniciar la sesión número 1 en consideración que la misma está abierta de carácter permanente por la urgencia y la especialidad que la misma comisión tiene. Así que vamos a proponer los siguientes puntos de ampliación de la agenda. La primera sería la aprobación de modificación a la propuesta de agenda. La segunda sería la recepción de personas convocadas a declarar y el punto 3 serían los puntos varios. Si están de acuerdo, por favor, emitir su voto. Por unanimidad se aprueba la agenda de este día y en este sentido la modificación a la propuesta de la agenda es en recibir a 4 personas que son de interés para esta misma comisión. Me estoy refiriendo a el licenciado Oswaldo Estrada Álvarez en su calidad de ex jefe de la Unidad de Asesoría Técnica de la Asamblea Legislativa, al señor José Armando Pineda Navas en su calidad de ex gerente de operaciones de la Asamblea Legislativa, a la señora Lorena Guadalupe Peña Mendoza en su calidad de ex diputada de la Asamblea Legislativa, y se recibirá también a la señora Carmen Elena Calderón de Escalón en su calidad de exdiputada de la Asamblea Legislativa. Vamos a mencionar cuáles son los diputados que se encuentran presentes en esta misma comisión y voy a pedirle a el secretario de esta comisión, diputado Caleb Navarro, que nos haga mención de los diputados que se encuentran presentes. Asimismo, mencionar que el diputado Reinaldo Cardosa no se presentará a esta comisión, pues ha mencionado que se encuentra indispuesto de salud. Con gusto, presidenta. Catherine Alexia Rivas González. Presente. Caleb Navarro, presente. Amílcar Giovanni Saldaña. Lorena Joana Fuentes de Orantes. Presente. Carlos Germán Bruc Cornejo. Presente. Reinaldo Antonio López Cardosa está enfermo, dice. Bueno, presentó una incapacidad. Romeo Alexander Auerbach Flores. Hay quórum, presidenta. Con 6 miembros, entonces vamos a proceder a darle continuidad a la agenda que hace unos momentos aprobamos. Vamos a proceder a recibir al licenciado Jorge Osvaldo Estrada Álvarez en su calidad de ex jefe de la Unidad de Asesoría Técnica de la Asamblea Legislativa. Muy buenos días, licenciado Estrada. Sea bienvenido a esta nueva Asamblea Legislativa. Vamos a proceder a darle lectura al citatorio en el cual le pedimos pues amablemente que nos pudiera acompañar, no sin antes agradecerle también por la colaboración que estoy segura que va a poder brindar a esta comisión, la cual tiene una única finalidad y es el compromiso con los salvadoreños que delegaron también la representación en nosotros el 28 de febrero. Por favor, diputado Caleb Navarro, si nos ayuda leyendo el citatorio. Con gusto, presidenta. Oficio número 190. Expediente número 17-5-2021-1. Asunto citación a comisión especial. Señor Jorge Oswaldo Estrada Álvarez. Domicilio:
Con fundamento en lo establecido en los artículos 131 ordinal 32 y 132 de la Constitución, así como el artículo 56 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa relacionado con los artículos 165 y 217 del Código Procesal Penal, con motivo de la investigación que está realizando la Comisión Especial para investigar el destino final de los fondos que la Asamblea Legislativa ha aprobado para organizaciones no gubernamentales, fundaciones y asociaciones sin fines de lucro nombradas por la Asamblea Legislativa, es necesaria y urgente su comparecencia dada su calidad de ex jefe de la Unidad de Asesoría Técnica para tratar aspectos de suma importancia relacionados con el mandato que le han sido encomendado a la misma. Y su declaración es parte del procedimiento que esta comisión ha destinado para el estudio del expediente y para que sirva como legal notificación, para que comparezca en calidad de declarante a este recinto legislativo situado en el Centro de Gobierno José Simeón Caña, San Salvador, Departamento de San Salvador, debidamente identificado a las 10 horas del día 16 de julio del año 2021. A efectos de llevar a cabo sesión comisión especial, se hace saber que de no comparecer el día y hora señalados sin justa causa, se entenderá su negativa a declarar y se considerará su conducta un desacato a un mandato legítimo de autoridad y como consecuencia se le conducirá por la seguridad pública y pagará las costas que cause. Dios, unión, libertad. Y así leído, Presidenta. Muchas gracias, diputado. Le voy a pedir también que podamos darle lectura a los artículos relativos a la Constitución, específicamente el artículo 131, ordinal 32. Con gusto, Presidenta. Artículo 131. Corresponde a la Asamblea Legislativa, numeral 32, nombrar comisiones especiales para la investigación de asuntos de interés nacional y adoptar los acuerdos o recomendaciones que estimen necesarios, con base en el informe de dichas comisiones. 37. Recomendar a la Presidencia de la República la destitución de los ministros de Estado o los organismos correspondientes a la de funcionarios de instituciones oficiales autónomas cuando así lo estimen conveniente, como resultado de la investigación de sus comisiones especiales o de la interpelación. En su caso, la resolución de la Asamblea será vinculante cuando se refiera a los jefes de seguridad pública o de inteligencia de Estado por causas graves de violación de los derechos humanos. Artículo 132. Todos los funcionarios y empleados públicos, incluyendo los de las instituciones oficiales autónomas y los miembros de la Fuerza Armada, están en la obligación de colaborar con las comisiones especiales de la Asamblea Legislativa y la comparecencia y declaración de aquellos, así como de cualquier otra persona requeridas por las mencionadas comisiones, serán obligatorias bajo los mismos apercibimientos que se observan en el procedimiento judicial. Las conclusiones de las comisiones especiales de investigación de la Asamblea Legislativa no serán vinculantes para los tribunales ni afectarán los procedimientos a las resoluciones judiciales sin perjuicio de que el resultado sea comunicado a la Fiscalía General de la República para el ejercicio de acciones pertinentes. Así leído, Presidenta. Muchas gracias, diputado. Voy a solicitar al diputado relator de esta comisión, diputado Giovanni Saldaña, que nos apoye con la lectura de los artículos 54, 56 y 57 relativos al reglamento interno de la Asamblea Legislativa, por favor. Con mucho gusto, Presidenta. Buenos días, colegas diputados. Buenos días, licenciado Estrada. Y buenos días a los salvadoreños que le dan seguimiento a este trabajo. Paso a dar lectura a los artículos 54, 56 y 57 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa. Artículo 54. Comisiones especiales. La Asamblea podrá nombrar comisiones especiales para investigar asuntos de interés nacional, con el número de diputados y diputadas que considere conveniente adoptar los acuerdos o las recomendaciones que estime necesarios, en base en el informe de estas comisiones. Al nombrar las comisiones especiales, la Asamblea elegirá una presidencia, una secretaría y una relatoría. Los demás miembros tendrán la calidad de vocales, quienes gozarán de las mismas funciones establecidas en este reglamento para las comisiones permanentes en lo que sea aplicable. Artículo 56. Obligaciones de colaborar con las comisiones especiales. Los funcionarios y empleados públicos, inclusive los de instituciones oficiales autónomas y los miembros de la Fuerza Armada, están en la obligación de colaborar con las comisiones especiales. La comparecencia y declaración de personas requeridas por esas comisiones serán obligatorias, bajo los mismos apercibimientos que se observan en el procedimiento judicial y además
proporcionarán por escrito cualquier información que se les solicite. Artículo 57. Juramentación del declarante. Toda persona convocada a declarar ante una comisión especial estará obligada a hacerlo bajo juramento, el cual será tomado por la presidencia de la comisión, después de haberle indicado al compareciente los derechos que le asisten en esta materia y de haberle leído las penas que la ley impone por el delito de falso testimonio, bajo los mismos apercibimientos que se observan en el procedimiento judicial. Además, dichas personas proporcionarán por escrito cualquier información que se les solicite. El declarante será juramentado con la siguiente fórmula. Juráis por Dios decir la verdad en lo que fueres preguntado, a lo que el declarante contestará, sí lo juro. Si la creencia del declarante no lo permite rendir juramento, prometerá decir la verdad bajo su palabra de honor. Leído, presidente. Muchas gracias, diputado. Vamos a también proceder a leer los artículos relativos al falso testimonio y omisión de aviso establecidos en el Código Penal, específicamente en el artículo 305 y 312. Voy a solicitar al diputado Caleb Navarro que nos apoye con la lectura del mismo. Con gusto, presidenta. Artículo 305, falso testimonio. El que en declaración como testigo ante autoridad competente afirmare una falsedad, negare o callare en todo o en parte lo que supiere acerca de los hechos y circunstancias sobre los cuales fuere interrogado, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. En la misma sanción incurrirán los peritos, intérpretes, traductores y asesores que, actuando como tales ante autoridad, afirmaren una falsedad u omitieren la verdad en sus manifestaciones. No habrá lugar a sanción penal cuando el hecho descrito en los artículos anteriores fuere ejecutado en proceso penal en favor de un procesado por ascendiente, descendiente, adoptante, adoptado, hermano, cónyuge o conviviente o persona en análogo relación de efectividad con aquel. Omisión de aviso. Artículo 312. El funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública que en ejercicio de sus funciones o en ocasión de ellas tuviere conocimiento de haber perpetrado un hecho punible y omitiere dar aviso dentro del plazo de 24 horas al funcionario competente, será sancionado con multa de 50 a 100 días multas. Igual sanción se impondrá al jefe o persona encargada de un centro hospitalario, clínica u otro establecimiento semejante público o privado que no informara al funcionario competente el ingreso de personas lesionadas dentro de las 8 horas siguientes al mismo en caso en que racionalmente debiera considerarse como proveniente de un delito. Así leído, presidenta. Muchas gracias. Leyendo los artículos relativos a la Constitución, Reglamento Interno y Código Penal, vamos a proceder a la debida juramentación. Les solicito a todos los miembros de esta honorable comisión y también a nuestro invitado que se pongan de pie. Licenciado Osvaldo Estrada, ¿juráis por Dios decir la verdad? El micrófono está apagado. Quedáis debidamente juramentado. Por efectos de récord, vamos a repetir la juramentación. Licenciado Jorge Estrada, ¿juráis por Dios decir la verdad? Sí, lo juro. Quedáis debidamente juramentado. Licenciado Estrada, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, nuestro objeto es únicamente llegar hacia las investigaciones que realmente arrojen quién eran las personas involucradas en este mecanismo de corrupción que se instauró en la Asamblea Legislativa, en la cual participaron tristemente exdiputados y personas que se relacionaban a su círculo, dinero que usted sabe era dinero público, y en ese sentido vamos a proceder con las preguntas respectivas para que usted también pueda responderlas, obviamente guardando todo el decoro y el respeto que merece esta comisión. Diputada Lorena Fuentes tiene la palabra.
Muy buenos días, colegas diputados y diputadas. Muy buenos días, licenciado Jorge Estrada. Gracias por estar aquí. Y buenos días al pueblo salvadoreño. Vamos a iniciar con algunas preguntas de personales. ¿Me podría decir su nombre completo, por favor? Mi nombre es Jorge Osvaldo Estrada. Mi nombre es Jorge Osvaldo Estrada Álvarez. ¿Podría decirnos su edad, por favor? 55 años. ¿Cuál es su profesión u oficio? Abogado y notario. ¿Podría decirnos cuáles han sido sus trabajos en los últimos 10 años? La Asamblea Legislativa. ¿En qué año ingresó usted a laborar a esta asamblea? El 1 de octubre de 1989. ¿Cuál fue el primer cargo que usted desarrolló en esta asamblea? En la Comisión de Bienestar Público como asesor técnico. ¿Cuánto tiempo fungió usted en ese cargo? En Bienestar Público estuve ya como unos 3 meses, de ahí pasé a Cultura, de ahí estuve un buen tiempo en Bienestar, de ahí Cultura y Educación, de ahí pasé a Justicia y Derechos Humanos, Interior y Seguridad Pública, y estuve también en la Comisión de la Mujer, la primera vez que se dio, la primera comisión que se dio de la mujer, fui el primer asesor técnico que estuve en la Comisión de la Mujer. De ahí pasé a la Comisión de Interior, se llamaba, solo Comisión de Interior, en la que le correspondía ver las tarifas de impuestos municipales. Tenía una relación cerca con el Ministerio del Interior en aquella época. También estuve en la comisión, en diferentes comisiones especiales de antejuicio, en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para que le dije, Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, y posterior, no obstante, siendo jefe, después de ser jefe, yo siendo jefe era también técnico de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. ¿Y desde qué fecha desempeñó usted el cargo como jefe de la Unidad de Asesoría Técnica de la Asamblea Legislativa? Fue las últimas semanas laborales del mes de 2012. A partir del 2012, interinamente, ya a partir del 2 de mayo del 2013, ya restituí el cargo ya permanente de jefe de la Unidad de Asesoría Técnica. ¿Cuáles eran las funciones principales que usted desarrollaba como jefe de la Unidad de Asesoría Técnica? Mire, cuando yo entro a la Unidad de Asesoría como jefe de la unidad, había un acuerdo de junta directiva donde le quitaron las funciones al anterior jefe de revisar los dictámenes y decretos, y así como también ciertas funciones a los técnicos. Entonces eso lo vio, se hizo un grupo de la junta directiva, que era un vicepresidente y varios en la gerencia, de estar el acuerdo correspondiente. De ahí cada junta, y al quitarle, ya el jefe se dedicó nada más a ese acuerdo, el jefe era de secretaria y ordenanzas. Ya con los técnicos, ya revisión de decretos, revisión de dictamen no tenía que ver, desapareció esa unidad, de dónde se inventaron de revisión de decretos, no lo entiendo por qué. Y mi cargo fue, como le dije anteriormente, pasé de jefe interino, no dejé de seguí en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales como técnico, fue hasta el 2015, parece que ya me retiré, pero sí, ustedes pueden comprobar ese acuerdo en la gerencia correspondiente que existe cuando se le quitan las funciones al licenciado Solano de aquella época. Cuando yo llego, ya en enero del 2013, en la primera reunión que le dije a los técnicos fue primero, miren, aquí policía no va a haber, pero sí lo que les pido, no había un documento formal, lo que sí les pido es que hoy nos buscamos en la comisión cómo fundamentemos los dictámenes, fundamentemos los decretos, porque si algo a mí me gusta es el derecho, porque yo en eso, en la Comisión de Legislación, además
de pedirles eso, ellos y de verdad que lo cumplieron, porque son muy buenos técnicos que estuvieron en esa época y todavía los que están. Les digo mis respetos para los señores técnicos porque aprendieron. Yo siempre les decía, miren, leamos sentencias, lean. Si no pueden leer, por lo menos. Licenciado, ahorita únicamente las acreditaciones, si podemos ser un poco más puntuales, se lo vamos a agradecer mucho. Eso que les manifesté, que por favor nos dedicáramos a fundamentar los dictámenes y decretos. Entonces, usted fungía como jefe de la unidad de asesoría técnica, también estaba de técnico de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Y usted, cuando era jefe de la unidad de asesoría técnica, tenía personal bajo su cargo. Sí, no le digo, las secretarias, las ordenanzas, estaban bajo mí, y los mismos técnicos, pero no ya de forma formal, no que material, porque sí, ya era ese comité de junta directiva el que era el responsable de revisar el trabajo de los asesores técnicos legislativos. Como le digo, lo pueden comprobar solicitando el decreto correspondiente. Ok. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Carlos Brook. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días, compañeros. Muy buenos días, señor Estrada, y también al pueblo salvadoreño. Yo brevemente nada más quiero decirle, sobre todo al pueblo salvadoreño, al respecto a esta comisión, que muchas cosas se escuchan, pero aquí estamos haciendo un trabajo que nos hemos comprometido a hacer y que tiene que ver con la búsqueda de la verdad. También por eso quiero reiterar, no solo a usted, sino que a las personas que van a venir este día, que la verdad tiene un gran aliado y es la evidencia, y que la evidencia siempre deja un rastro. Así que yo invito a que sea lo más diáfano, lo más correcto y lo más claro cuando sea interrogado por nosotros. Quiero, de las preguntas anteriores, hacer una pequeña, o que usted nos aclare. Usted dijo, nos quitaron las funciones. ¿Quién? Usted dijo junta directiva. Quiero saber quién conformaba la junta directiva. En esa época, no sé si del 2009 o 2010, del 2009 o 2010, y se la quitaron al anterior jefe, a mí no. Pero ahí se puede comprobar a través de ese acuerdo. ¿No sabe usted quién fue? Creo que presidía en esa época doña Lorena Peña, creo. Creo, ¿está seguro? Trate, tómese su tiempo, puede recordar. Porque voy a ver don Cifrido, fue antes, perdón, del periodo de don Cifrido Peña, de don Cifrido Reyes, no sé, me acuerdo si fue, no, tenía que haber sido, no me recuerdo. Okay, no hay problema. También me llamó la atención que usted decía que le dijo a su nuevo equipo de trabajo, policía no va a haber. Me llama la atención porque es un cargo técnico. ¿A qué se refería específicamente con eso? Porque anteriormente el jefe hacía una ronda, nos tenía bien controlados, pues. Entonces, no nos veía como unos profesionales, pues. A eso me refiero, porque él tenía un poder. Okay. ¿Qué actividades, señor Estrada, realizaban las personas que se encontraban bajo su cargo, específicamente? Secretarias, ordenanzas, de ahí los asesores técnicos, pero ellos dependían exactamente de ese equipo a mí ellos me daban directrices a través de notas o a través de junta directiva que tenían que estar antes, durante y después en las plenarias. Yo se los hacía. ¿A usted le daba a quién, perdón? La junta directiva y los asesores técnicos. Pero las personas que estaban bajo su cargo, ¿me podría decir cuáles eran, cuáles eran esas funciones dentro de la unidad que usted dirigía, de esas personas que usted menciona? Secretarias, ordenanzas, de los asesores, de las comisiones que atendían a los asesores técnicos. ¿Usted era responsable de las actividades desarrolladas por dicha unidad? Administrativamente, sí. ¿Solamente? Sí, administrativamente, sí. ¿Cuáles eran los parámetros para tomar las decisiones en dicha unidad? De conformidad a los lineamientos que daba la Junta Directiva y que daba el comité, y también a lo que establecía el reglamento. Yo lo que les pedía siempre era acuciosidad.
como les decía siempre, fundamentos en sus dictámenes y sus decretos. ¿Y cuáles eran los procedimientos efectuados para poder realizar eso que usted dice de los fundamentos, materializar estas actividades que realizaba su unidad? En darle un plus a la comisión, a cada una de las comisiones, a los diputados, porque diferentes jurisprudencias y sentencias establecían de que así como a los jueces se les da que justifiquen, se fundamenten sus resoluciones, la misma aplicaba yo que a los señores técnicos fundamentaran todo. Y gracias a esas fundamentaciones que ellos realizaban, cuando venían notificaciones de la Sala de lo Constitucional interponiendo demandas o inaplicabilidades para una ley, eso nos servía de fundamento para contestar las respectivas notas, informes de la sala. ¿Quién o quién más se encargaba de supervisar y o revisar las actuaciones realizadas por el personal de la unidad que estaba bajo su cargo? Como el acuerdo lo decía, los señores diputados que integraban en esa época cada uno. Yo tengo copia del acuerdo último. ¿Nos podría dejar esa copia después? Sí, con mucho gusto. Sería bueno para incluirla en el... Como le digo, todos los acuerdos los tienen en la gerencia, ya sea en la GOL o en la gerencia de recursos humanos. Todos esos acuerdos están cuando había la nueva junta directiva y se terminaban en año y medio, se volvían a hacer otra vez esos acuerdos de funciones y actividades administrativas de los señores miembros de junta directiva. ¿Nos puede decir, señor, si las actuaciones emitidas por la unidad de asesoría técnica eran avaladas por su persona? Fíjese que en lo que respecta a las comisiones eran autónomas y las comisiones hacían lo que los señores diputados le decían al técnico. Es un acuerdo de comisión. Yo ahí no podía yo ponerme en contra de las resoluciones que los mismos diputados tenían, porque era el técnico su principal, así como el artículo 46 lo establece el reglamento interior, que es el asesor técnico. Pero si un técnico detecta algo que no está bien acorde al trabajo mismo, sí puede notificarlo, sí puede por lo menos hacerlo notar a sus superiores. Sí, por lo menos habían asesores técnicos que a mí me daban los proyectos de decreto porque se les ayudaba a revisar proyectos de dictamen que les ayudara. Y yo les decía, miren, tengamos cuidado porque esto puede chocar con la ley X, a vez de ver una contradicción, o esto podría existir algún vicio de inconstitucionalidad. Redactémoslo de otra manera o dígale a los señores diputados que eso en términos genéricos, pero habla de vicios. ¿Alguna vez encontró usted algún vicio que pueda, para fines de la comisión, como dijo la presidenta esta mañana, usted sabe que nos interesa algo muy puntual? ¿Identificó alguna vez usted algún vicio? No. Nunca. Vicio de... ¿Puede tomarse su tiempo para recordar, por favor? Que yo recuerde, que me lo hayan dicho, sí, mire, existe esto. No, que usted haya detectado. Vicio en sí. De una ilegalidad, sin algún dictamen o decreto, no. Sí se dieron anteriormente, pero no era jefe, yo no. Sí se dieron anteriormente como técnico usted y los detectó. No, bueno, fue público pues cuando hubo un cambio de un decreto muy notorio. Okay. Y lo detectó el jefe de la unidad de aquel entonces de la Fiscalía General de la República. No nos referimos a su persona, queremos saber respecto a su trabajo. Que yo me recuerde algún ilícito que haya existido, no. ¿De qué forma usted avalaba o aprobaba las actuaciones del personal de su unidad? Como le digo, de secretarias y ordenanzas, sí. No, ¿de qué forma los avalaba usted? El trabajo de ellos, final, el trabajo que su personal realizaba. Se los avalaba el técnico respectivo de cada comisión. Yo sí avalaba lo que estaban a mi alrededor, los que me
los que me atendían a mí, pero cada comisión era el técnico el encargado. Ok, ¿podría decirnos cuál era el procedimiento efectuado para emitir dictámenes respecto del otorgamiento de fondos para las organizaciones no gubernamentales? Mire, yo sí oía en el pleno, como le digo, cuando yo estuve desde antes, oía primero unos famosos como Comandos de Salvamento, el Padre Pepe, Editra, ciertas que ya venían en el presupuesto. De ahí se metían en el pleno, como les comentaba el licenciado Orellana, unas se las daban por escrito, otras en el pleno, yo ahí miraba, sí, que se hacían, oía, que se hacían las respectivas, que se ponga esto, y no solo de ONGs, también de construcción de carreteras, para una iglesia, para que se construya una ermita, para compras de canchas de fútbol. Sí se oía cuando en el dictamen se decía, se recomienda al ministro de Hacienda hacer los siguientes ajustes. Sí, yo los oía. En el pleno, dice usted. En el pleno. No en la comisión. En la comisión, no, porque eso se manejaba aparte cuando el técnico. En la comisión eran términos generales cuando venían los invitados. Primero venían solo funcionarios de gobierno, de los dos órganos del Estado. Si nos ceñimos a la pregunta, se la voy a repetir nuevamente, ¿podría decirnos usted cuál era el procedimiento efectuado para emitir dictámenes respecto al otorgamiento de fondos para organizaciones no gubernamentales? La repito la pregunta porque usted me habla de lo que oía y de lo que veía en el pleno. Sí. No sé, lo noto un poco vago eso. Yo le pregunto sobre los procedimientos específicos. Los procedimientos, primero que en la comisión se ponían de acuerdo, de ahí ya en la negociación interna que tenían ellos, ya hay más íntima, ahí sí no sé, ni el técnico lo sabía, porque al técnico le daban un papel con las, mire, esta va instrucción para tal, esto para fulano, esto para mengano, ni el técnico lo sabía, pero sí que le decían que tenía que cuadrar. Tenía que cuadrar. Tenía que cuadrar, sí, porque como se le daba a esta ONG o a esta institución o para la cuestión de una iglesia, pero se le quitaba a un ministerio o a otra institución del Estado, lo que a mí me comentaba a veces los Su trabajo era técnico, o sea, usted veía que había... Sí, como trabajo técnico usted veía que se quitaba de un presupuesto, como usted dice, de un ministerio, algo para darle a una ONG. O a cualquier otra institución, porque ese es el mandato que le decían al asesor técnico. Démosle a esta 10,000, a esta 20, a esta 30, pero hay que agárrelo de tal parte para que cuadre. Y eso es lo que les pueden dar de verdad. Esa pregunta que usted me hace es la unidad de seguimiento presupuestario, porque ellos son los que hacían. Yo le pediría que me diga usted lo que usted puede darme en este momento. Ya nos encargaremos nosotros de... Pero sí, su información es muy valiosa. Pero eso es lo que yo oía. Eso es lo que yo oía. Ya. Sí, hasta ahí es lo que yo... Nada más de oídas. Ok, le agradezco mucho. Por mi parte, señora presidenta, son las preguntas de momento. Gracias. Gracias, señor. Tiene la palabra el diputado Auerbach y posteriormente el diputado Giovanni Saldaña. Gracias, presidenta. Bienvenido, licenciado Estrada. ¿Me puede decir cuáles eran las funciones de su cargo? Las funciones mías eran, primero, atender la Comisión de Legislación en puntos constitucionales. De ahí mi función era también contestar cada una de las notificaciones que hacía la Corte Suprema de Justicia por sus diferentes salas. Atendía en lo que respecta, acompañaba a la Comisión Política de colaborador a hacer los proyectos de dictámenes y decretos en lo concerniente a la elección de funcionarios de elección popular, para darles, como les decía, más argumentación, porque anteriormente solo decía de una facultad de iniciativa del artículo de conformidad al artículo 131, ordinal 19 y 176 de la Constitución, no habían considerándose, eso se decía. Entonces implementamos eso,
que todo decreto tenía que fundamentarse. Yo ayudaba en la comisión, como les decía, tenía que estar pendiente con los amparos a las 24 horas, cuando se vencían, cuando eran amparos, de ir a los nuevos informes a las 72 horas, de ahí las inconstitucionalidades y aplicabilidades. Nunca tuvimos un reparo por parte de la Corte Suprema y yo me dedicaba a eso. Inclusive yo también colaboraba en las audiencias de seguimiento que la Sala de lo Constitucional hacía, acompañaba al licenciado Arias a todas esas audiencias. Yo le entiendo que entonces usted tenía 2 cargos. Era jefe de la unidad técnica y seguía siendo técnico de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Digamos como al principio, como que uno de esos 2, digamos, era don Oren, porque tenía dos cargos. Porque hoy en día no hay ningún técnico de una comisión que funja al mismo tiempo como jefe. No, hoy día no, pero usted tenía los 2 cargos. Yo sí, porque decía yo que no me chocaba porque podía cumplirlo y me pidió el presidente de esa comisión de ese entonces de que por favor siguiera la comisión hasta que terminara el periodo. ¿Y me puede decir el nombre de la persona a que usted se refiere que era el jefe que los tenía controlados? Sí. Dígamelo, y por no lo favor. digo, me miento. Alejandro Solano. Esta persona era jefe de la unidad técnica, era jefe suyo, Sí, pues siendo usted técnico. exacto. Usted se reportaba en ese entonces, digamos, y obedecía en el organigrama al licenciado Alejandro Solano como jefe suyo. Sí. No sé si Puede extenderse un poco. a la Junta Directiva, cuando ya emitió ese acuerdo de Junta Directiva de que mejor fueran los señores directivos que se encargaran de supervisar el trabajo de los asesores técnicos, ahí dejó de ser jefe de los técnicos el licenciado Solano. Ok. Y cuando dice controlar, ¿se refiere a que ustedes eran incontrolables o controlar que hicieran un buen trabajo o monopolizar lo que salía del producto de las comisiones? No, ¿A qué se refiere? ¿Me puede definir controlarlos? Parece que como cuando estaba él había un manual de funcionamiento obsoleto que chocaba con el reglamento. Había una revisión de decretos. Y un reglamento dice que es el técnico el responsable, pues el técnico que tiene que firmar él. Y era imposible humanamente que un jefe revisara 40 decretos en una mañana. Y esa unidad que revisaba decretos, usted dice que se la quitaron. ¿Quién revisaba? Sí, al no hacer nada. ¿Quién la quitó? La junta directiva de esa época. No la ocupaba. ¿Usted nunca ocupó esa unidad? No. Y usted tenía acceso a los decretos que producían las comisiones de alguna forma, a los dictámenes y decretos. Como ya estaba el CITEL, en el CITEL aparece todo. ¿Qué es CITEL? Explíquenos para El qué. CITEL es un programa que está en la GOL y para que los diputados puedan inmediatamente. ¿Qué es la GOL? También recuerde que Gerencia Operativa Legislativa, Ok. disculpe. Y en el pleno para que ustedes puedan inmediatamente esté el dictamen, poderlo ver en la pantallita. Allá técnicamente se llama En su oficina. en sus curules puedan estar viendo la plenaria, ahí están viendo en su pantallita. A su computadora, digamos, a su correo electrónico le llegaban los decretos. No, si ustedes en la pantalla que ustedes tienen en el curul, ahí. No, pero a usted como jefe de la unidad técnica le llegaban los decretos No. vía algún medio digital. No tenía usted acceso a eso. Solo tenía acceso cuando ellos me pedían que se lo revisara antes que la comisión lo viera, para detectar si había alguna supuesta inconstitucionalidad o si había choque entre una ley y otra. Y cuando nos dice usted que fue notorio que se alteró un decreto, también nos puede decir a qué persona se refiere que estuvo hasta en la fiscalía. Fue público y notorio en los diferentes medios, fue aquel decreto famoso de la ley reguladora de actividades relativas a las drogas, donde decía menos y se le puso más. Pero ¿quién estuvo involucrado en eso? Mire, y usted formó una comisión de la junta directiva y
tuvo Pero tuvo una fiscalía ese caso. No llegó. No llegó a la fiscalía. No llegó a la fiscalía. Sí. Y estos cambios, vamos a partir de algo, licenciado Estrada, porque usted está citado, como una persona de interés, así siéntase. Me imagino, como ya nos contestó antes, que escuchaba que la Asamblea le daba a las ONGs fondos, ¿verdad? Y usted se daba cuenta de lo que usted lograba darse cuenta ahí, por ejemplo, que le quitaban a un ministerio para ponerle... ¿Quién le quitaba? Lo que le daban al asesor técnico. ¿Quién quitaba? ¿Quién decía aquí físicamente quítenle a un ministerio para darle a otro? La presidenta o el presidente de la Comisión de Hacienda le decía al asesor técnico, ya sea el licenciado Orellana, no sé si el licenciado López, el licenciado Pinó en aquel entonces. Ellos ya no estaban bajo su mandato, nos da a entender usted, o sea, ellos ya no se informaban con usted. No, para los permisos sí, pero formalmente yo tener un documento, jefe de ellos no. Pero sí, cuando mandaban directrices... ¿Recuerda nombres de algunos presidentes de comisiones de Hacienda? Doña Lorena Peña, don Julio Gamero, don Gerson Martínez, y últimamente que fue don Guadalupe Vázquez. Ok, gracias, presidenta Solita. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Giovanni Saldaña. Gracias, presidenta. Retrocediendo un poco en la información que nos brinda, usted nos comentaba que el anterior jefe tenía un gran poder en esta Asamblea Legislativa. ¿Nos podría describir a qué se refiere con que tenía un gran poder? Porque era bien amigo del presidente en esa época y era amigo del presidente y él tenía unas relaciones bien cercanas. ¿Nos podría decir el nombre del anterior jefe para que quede en el récord? Alejandro Arturo Solano. Gracias. ¿Qué funciones ejercía el anterior jefe Alejandro Solano en relación con los asesores técnicos que le hacía denotar un gran poder? Bueno, las notas que mandaba sí se cumplían, de descuentos, de sanciones al expediente. Y ¿podría ser una comparación de las funciones que tenía el anterior jefe y las suyas? sí, cuando yo no tuve ese privilegio, ese poder. A mí me decían de veces en la junta directiva, mire, fulana de tal hizo este decreto a medias, o llámele la atención, venga al gerente, mira, y hacerle un llamado de atención a la técnica. Lo hacía, una vez sancioné por medio de una nota, al día siguiente me llama el gerente, quedaba sin efecto. ¿Por qué? Porque el padrino le decía que ya no. Entonces yo no tuve un poder llamar a un técnico así porque se iban directo de otro directivo. Y yo quedaba mal. Así que pero lo que sí, y sí hacían bien, era su trabajo jurídicamente. Cuando les decía yo, mire, si no lean por lo menos en la noche, duerman con la sentencia, van a ver que se les va a quedar, y de verdad que se les quedó. Eso en la supervisión de decretos y dictámenes que ellos hacían. Donde ustedes podían denotar una falla. Que ellos fundamentaran, que se dieran, desen el gusto en sus comisiones, fundamentando. Perdón, señor, ¿puede hablar más fuerte y siempre se llama el micrófono? Perdón, de que se dieran gusto en las comisiones, fundamentando los dictámenes y los decretos. ¿Por qué? Para que tengamos aquel plus de que esta asamblea siempre sobresalga, porque a veces iba uno
a una capacitación al CNJ y decían, miren, en la asamblea que anda hay técnicos, ahí no hay asesores. Y uno decía, no es así, pues porque... Ok, Sí. gracias. También mencionaba que en el Pleno usted escuchaba que solicitaban ajustes al presupuesto por parte de algunos diputados. Sí, cuando ya estaban en discusión, a veces se hacían a última hora. ¿Usted podría hacer memoria y mencionar nombres de quienes hacían esas solicitudes? Fíjese que así en términos, así exactamente no, pero todo eso sí está en las versiones taquigráficas. Sería de revisar bien las versiones en esa época cuando se dictamen. Se puede detectar rápido porque cuando se emitían los dictámenes era siempre de costumbre las últimas semanas del mes de diciembre. Ok. También nos comenta que le decían al técnico que modificaran el presupuesto. No. Que le daban una lista. Ok. Hay que hacer esto. Lo que les dijo el licenciado Orellana. El método era que se lo hacían llegar por escrito. Le daban un listado de las modificaciones. En un papel Ok. Eso le consta de oídas. de oídas. Para ubicarnos en tiempo y en espacio, ¿recuerda alguna fecha y en qué lugar usted escuchaba eso? ¿En qué momento se daban esas modificaciones que usted escuchaba? Mire, para el técnico en esos días era bien tenso, porque tenían una atención los pobres cuando, que mire, que los llamaban por un lado, que los llamaban por el otro, de que tenían que hacer a última hora, modificar, que hacer los cambios, era como le digo, ya en los meses de diciembre, finales de diciembre cada año que se daba el presupuesto. Eso en Era cuestión el de último- fechas. Y en espacio se hacía en la comisión, fuera de la comisión, en la oficina del presidente de la comisión. ¿En qué espacio? Como le digo, se discutía, se recibían a los invitados, pero ya a la hora de hacer esos, ¿a dónde lo hacían? Yo creo que ni el técnico sabía a dónde. Solo que la presidenta sí le decía ya, hay que hacer estos cambios. Pero que ni yo ni el técnico nos dábamos cuenta de eso. De acuerdo. Según los mecanismos que usted identificaba aquí dentro de la Asamblea para la revisión o cerciorarse del contenido de los decretos, ¿no podría mencionar si la comisión hacía una supervisión tanto adentro, en vivo y fuera de los dictámenes? ¿Y quiénes hacían la supervisión de estos dictámenes? ¿Únicamente el técnico? ¿Pasaban también por sus manos para hacer la revisión? No, por mis manos no. Porque el principal es el técnico asignado a la comisión, el que todavía él, ustedes saben de que tiene usted una responsabilidad civil y penal en el reglamento. Pues. ¿Usted podría asegurar que en alguna ocasión se plasmó en algún dictamen asignaciones presupuestarias que no fueron discutidas y aprobadas en la comisión? No puedo decir sí o no porque no estuve yo en esas reuniones, pero porque cuando se discutía en términos generales, venían los funcionarios, venían a justificar el presupuesto que ellos querían. De acuerdo. Pero así en sí, una ONG así, no tuve yo ese, nunca participé en un evento de eso, ni mucho menos el técnico, creo. De acuerdo. ¿Quiénes eran las personas encargadas entonces de la materialización de los dictámenes que se emitían respecto a la erogación de los fondos de las organizaciones no gubernamentales? Era un dictamen en términos generales, que era el que daba ya el toque final del asesor técnico. ¿El asesor técnico? Sí, que el que daba ya el toque final de la redacción. ¿Y qué participación tenía usted luego de la aprobación de los dictámenes? Ninguna. Hasta que llegaban al pleno. Hasta que miraba ahí en el pleno. Siempre los de Hacienda, ahí se llegaban acá las firmas. Porque el decreto siempre me decían, mire, queremos una copia. No, ellos no tenían una copia porque ese dictamen siempre, el que se firmaba, ahí le daban rápido lectura por el transcurso de la noche, pero ahí se les daba sin firma. Ese dictamen de siempre el presupuesto nunca apareció en el CITEL. Nunca Aparecía después. En el CITEL, en el sistema informático, sí.
no aparecía en el instante, porque como no solo se tenía la firma del dictamen que le estaba leyendo el secretario, no se podía subir porque no tenía las firmas todavía. Se subía al terminar ya la plenaria, pero sí se subía para conocimiento del público en general. De acuerdo. Siendo usted el jefe de técnicos en ese tiempo, ¿a quién reportaba sus actividades? Las actividades que usted realizaba, ¿a quién se las reportaba? Yo, primeramente, a la junta directiva o al comité en su caso. Únicamente. Únicamente. Y porque el gerente, bueno, en el pleno yo le ayudaba a él a dirigir la plenaria. ¿Únicamente dirigir la plenaria? Dirigir, si algún compañero necesitaba colaboración, allí estaba pendiente yo a colaborar, ayudarle. Más que todo cuando había leyes, porque el técnico tiene que estar viendo la redacción, la propuesta que tiene que hacer por escrito. Siempre les decía, pónganle OK para que, y engrápenlo. Licenciado, ¿quién era el gerente? ¿O a qué gerente se refiere? No, el primer gerente fue el doctor Oscar Armando Pineda Navas y de ahí fue el licenciado Noel Antonio Orellana. De acuerdo. No más preguntas, presidenta. Gracias. Muchas gracias, diputado. Una consulta. ¿A qué se refiere con la palabra padrino? Alguien que me trajo, a mí. A usted. Así, que trajo a alguien a trabajar acá. ¿Y quién era el padrino entonces de las personas en esa época? El de esa licenciada era don Roberto Lorenzano. Ok. Solo quería consultarle también, licenciado, si usted pedía que se le enviaran los dictámenes a su correo electrónico. Sí, que yo lo pedía, pero no todos lo mandaban. ¿Y de la Comisión de Hacienda alguna vez se lo enviaron? La Comisión de Hacienda era raro. El técnico sí me llegaba a mí a veces a pedir asesoría, consultas de, mire, vi que no le hallo la redacción a ayúdeme, ¿cómo creo que lo podemos hacer? Pero nunca de un decreto, de un dictamen ni decreto presupuestario, no que de otra clase de decretos. Si usted pudo escuchar la anterior comisión, tuvimos una muy buena colaboración del licenciado Noel Orellana. Él nos mencionó con nombre y apellido personas que en ese momento habían estado dentro de la Comisión de Hacienda, lo cual sin duda es muy valioso para el aporte no únicamente de esta comisión, sino también de todos los salvadoreños que quieren saber realmente quiénes eran los principales involucrados. En ese sentido, yo quisiera consultarle si alguna vez a usted se le reportó alguna irregularidad, anomalía, o si escuchó de algún tipo de negociación que se daba dentro de la Comisión de Hacienda. No me acuerdo yo que haya oído yo que se haya dado un caso de esos. ¿Quién fue el que disolvió la unidad que se encargaba de revisar los dictámenes de las comisiones? Si nos puede apoyar con eso. No me acuerdo si fue del 2009, creo que fue del 2009 al 2012, la junta directiva de esa época. Pero seguro sí no estoy. Pero como le digo, todos esos acuerdos están resguardados aquí en la gerencia, tienen que estar. Entonces fue la junta directiva quien disolvió esa unidad. No es que la disolvió, no es que quitó las funciones, no que dijo, no, y la revisión del trabajo de los técnicos nosotros la vamos a realizar. Pero antes de que usted llegara a asumir el cargo de jefe de técnicos, el jefe anterior o los jefes anteriores entonces sí tenían algún tipo de atribución respecto a los técnicos de las comisiones. Sí, porque estaba esa unidad. Es decir, que entonces el licenciado Solano sí revisaba probablemente los decretos que se emitían en algunas comisiones. Sí, porque habían 3 o 2 compañeros que habían. Cuando yo llegué solo había uno, pero ya se encargaba solo de, mire, ayúdeme a revisar la ortografía. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Lorena Fuentes y posteriormente el diputado Caleb Navarro. Señor
Estrada, no me queda algo claro o quiero preguntarle. Usted nos dijo de que los dictámenes de Hacienda no aparecían en el instante porque no contaban muchas veces con la firma de los miembros de la Comisión de Hacienda en el Pleno. ¿Usted cree que esto se debía a que se modificaban a última hora o que había alguna negociación a última hora de los diputados de la Comisión de Hacienda para modificar los dictámenes que aún después de la comisión, antes de pasar a plenaria, cree que ese era el motivo por el que los dictámenes no aparecían en el instante? Era en especial el de los presupuestos que le dije. Los demás dictámenes, sí, Hacienda reunía los lunes, pero siempre habían dictámenes que se llegaban a firmar a veces allá en el Pleno. Okay. Pero lo que se tenía que hacer es decir al técnico, apurémonos, saquemos la firma y... Pero entonces, con mucha más razón, si eran los de los presupuestos, quiere decir que habían tal vez algunas negociaciones posteriores incluso a la reunión de la comisión y que por eso los dictámenes no aparecían en ese momento con la firma. Podría ser que a última hora, antes de la plenaria, estuvieran cuadrando ahí los diputados con algunos técnicos esos dictámenes, esos presupuestos. Podría ser, podría ser, porque acuérdense que todavía los dictámenes en el Pleno podía ser modificados también, porque se pedía, a veces podían pedir que se incluyera otra ONG. Sí, correcto, pero los dictámenes cuando llegan al Pleno tienen que ir ya firmados por los miembros de la comisión. El de mayoría del presupuesto, ahí se andaban sacando, en suma que yo tengo, me acuerdo, andaban sacándose las firmas todavía. Y en eso que usted podía ver y escuchar, ¿se dio cuenta usted específicamente de algún momento en el que se solicitara a última hora el cuadre de los presupuestos ya adentro, podría ser en un tiempo de plenaria? No, que yo me acuerde, no. ¿Nunca vio que algún técnico con algún diputado anduviera cuadrando? No. Eso sí, no. Pero entonces, solamente para recapitular, ¿verdad? Esos dictámenes debían haber bajado firmados, pero en el caso de los presupuestos muchas veces no era así, ¿verdad? No siempre. Por ejemplo, una vez que se dio en noviembre, no hubo problema, porque firmó todo. El problema era cuando ya la última semana. Ok, una pregunta más en cuanto al término que usted utilizó de padrinos. Yo tengo una duda en cuanto al quién fue el padrino o madrina del ex jefe Alejandro Solano. Él se llevaba bien con el presidente Ciro Cepeda, con el presidente, que Dios de gloria lo tenga, Rubén Orellana. De ahí con casi todos los presidentes, pero ellos son los dos que más. Perfecto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Caleb Navarro. Muchas gracias, presidenta. Bueno, ha sido bastante interesante lo que nos ha venido a explicar, sobre todo porque esta comisión lo que busca es la verdad de el destino final de los fondos que se otorgaron a las ONG. Es importante lo que usted nos ha dicho y quiero hacerle unas preguntas en relación a lo que usted ha manifestado. Primero, preguntarle, el otorgamiento a los fondos o la incorporación de ONG era un mecanismo regulado legalmente. Es un mecanismo así regulado en la ley ni en reglamento, no. Era costumbre que se hacía, como en todo proyecto de ley que también se puede ser modificado en el Pleno, de decir, mire, no consideramos... No. El otorgamiento era legal. Había una ley que respaldara la incorporación de ONGs al presupuesto a última hora. Pero la voluntad de los señores diputados, pero así una ley interna, la voluntad de ellos. Y cuando hablamos de la voluntad de un diputado, ¿estará sobre la ley la voluntad de un diputado? Mire, a mí una vez yo dije en una situación
Miren, sí que para la iniciativa de ley del presupuesto, un diputado no tiene iniciativa. Fíjese que una vez en junta directiva que yo subí, la junta directiva no era ni jefe, no que era técnico, y no estaba el gerente, y dije, mire, esto no procede porque el diputado no tiene iniciativa de ley en materia presupuestaria. Bueno, se armó y de repente se la aceptaron. Al día siguiente en el pleno llega, bueno, todavía hay un técnico de testigo. Entonces, con lo que usted nos está diciendo, había un abuso de autoridad de parte de los diputados para repartirse el pastel con ONG. Mire, no solo eran ONGs, también, como le decía anteriormente, eran... No, pero esta investigación es sobre ONG. Sí. Si hay carreteras, como usted lo dijo, lo que sea, ese no es objeto de esta comisión. Mire, si esa ONG era para algo, beneficio para las personas, no creo que hubiera ningún problema. Y las ONG que se incorporaban a último momento en base a negociaciones de los diputados eran también beneficiosos para la población. Ahí sí no lo puedo decir porque ni el técnico sabía. Y ahí Permítame. O sea que ni el técnico sabía para dónde iba esos dineros. Sí, yo no creo que ni el técnico. Allí la que tenía que ver esos dineros donde van constitucionalmente la Corte de Cuentas, auditarlos. Y también el registro de asociaciones y fundaciones fines de lucro, si existían de verdad esas instituciones. Pero Muy bien, ahí entonces el técnico en sí no... Nos queda claro que era una facultad de los diputados, obviamente, y que no era algo regulado en la ley, ¿verdad? Sino que era por costumbre, decía usted. Es importante, más que todo, que la población sepa. Usted ha manifestado que los diputados usaban dos mecanismos para incorporar ONGs. Usted manifestó que uno de ellos era a través de un escrito que se lo daban al técnico. Y el otro que usted dijo que en el pleno, en el momentito, les llegaba la incorporación de ONG. ¿Es correcto esto? Era la presidenta o el presidente, en su caso, el que le daba al técnico el listado. Eso. Ok, Y lo ahora que yo oía. quiero preguntarle, ¿de dónde surgía este listado? No sé, ahí sí, no sé. Yo creo que en las intimidades no... Le voy a reformular la pregunta. ¿De dónde cree usted que surgía este listado? De una negociación, me imagino. Sí. De una negociación. Sí, claro. De una negociación de diputados. Preocupa algo. Y es que usted manifestó que todo esto, obviamente, y está de más decirlo, quiero decirle a la población salvadoreña que en una comisión, cuando está para aprobarse algo, alguna ley o alguna modificación o algún en Hacienda, por ejemplo, algún préstamo, presupuesto, se discute, se escuchan opiniones, pero en este caso usted nos deja claro que no se discutía en la comisión. Obviamente no se discutía porque a última hora llevaban la lista o llegaba la presidenta, mira, quítame aquella o poneme esta. Es correcto eso, ¿verdad? Eso es lo que manifestaba el licenciado Orellana, que así le llegaban a decir, lo que yo oía. Pero yo tener fe, no. Pero sí, pero eso es lo que usted escuchaba. Sí, a través de oídas. Muy bien. Ahora, no se discutía en la comisión, se lo daban en el pleno o a veces se lo daban por escrito. Y usted también manifestó que estos temas, cuando a repreguntas del diputado Carlos Bruch, usted le manifestó que estos temas se manejaban aparte o por aparte. ¿Por qué, si era destinos o si era recursos de los impuestos de nuestra población o recursos públicos, por qué se iban a manejar aparte y no a puerta abierta, explicando a la población para qué iban a funcionar estos recursos? Sí, ahí sí no podría yo darle una respuesta adecuada porque, como le decía, lo hacían ellos internamente. No sé pues lo que oía, pues. No puedo dar fe ahí de eso. En esas negociaciones internas, ¿escuchó usted alguna ocasión que se le iba a dar dinero a una ONG de algún diputado?
Que yo me acuerde, no. ¿No supo usted A un diputado así, no. de alguna ONG que haya estado constituida o que haya sido parte de la junta directiva? ¿No tenía conocimiento usted nada de esto? No, ahí en el pleno tanta cosa que da que no reparaba uno. No reparaba uno. Si se le da, decía, si se le da esta, se le da otra. No repara en eso. Así al momento, pues. Coménteme, ¿cómo cuadraban los presupuestos cuando ingresaban estas ONG que los presidentes de la Comisión de Hacienda les hacían llegar? Mire, solo sé que los señores de la unidad presupuestaria, el técnico y el asesor del presidente se tardaban a veces hasta días ahí, pero no, yo no llegaba, solo miraba. Usted solo miraba, no llegaba. Nos miraba así que no nos cuadra. Yo les decía, miren, apúrense, están pidiendo el dictamen. No, es que no nos cuadra. Esperamos, nos falta por dos centavos. Como le decía yo, los de seguimiento presupuestario, ellos les podían dar una respuesta adecuada porque son los que cuadraban. En este cuadre de los presupuestos, usted manifestó de que le quitaban a ministerios, como por ejemplo, ¿qué ministerios le quitaban? ¿Le quitaban recursos a qué ministerios para dárselos a estas ONG? Yo vi en un dictamen que de obras públicas parece pero ahí vi que decía que le recomendaba al ministro para que el Ministerio de Obras Públicas se le dé, pero era para una construcción de una cancha allá en San Vicente, no me acuerdo qué departamento, pero me recuerdo. Entonces le quitaron esos fondos para dárselos a las ONG. No, era para la construcción de una cancha de fútbol, pero así verlo al detalle así no puedo dar fe. Solo me acuerdo de esa cancha porque hirió una iglesia. Ok, pero cuando fue, voy a hacer un paréntesis de la línea de preguntas, cuando fue el licenciado Alejandro Solano, ¿él sí se daba cuenta de todo o no se daba cuenta de nada? No sé, no creo, no sé por qué. No sé. No podría decir. Podría decirlo porque... Ok, pero él tenía más atribuciones de jefe que usted. Claro. Y una de las atribuciones que a usted se le fue quitada, según lo que usted dice, era de revisar los dictámenes. Es correcto, diputado. Y función que tuvo el licenciado Alejandro Solano. Sí. Entonces con esto tenía más información que le llegaba de todo lo que se aprobaba, inclusive Hacienda. Si así estaba en el manual de funcionamiento que él tenía, así tenía que ser. Pero si no se lo daban, era otra cosa que... Muy bien. Por la autonomía. Entonces, te financiaban el presupuesto, le quitaban a los ministerios para darles a las ONG y usted manifestó también que a repreguntas de la diputada Lorena Fuentes, que incluso este presupuesto llegaba al pleno sin firmar y allá en el pleno terminaban de llegar a negociaciones. No, el dictamen. El dictamen, sí. Ya se firmaba. Mayoría de veces, otras veces no, se firmaba. ¿Y por qué llegaban hasta esa hora sin llegar a algunos acuerdos? No le podría decir porque no estuve yo en las reuniones que ellos se tenían ya. Ni el técnico creo que sabía. No, porque yo con gusto. No tengo por qué mentir. Muy bien. Entonces, esta información que usted nos ha dado creo que es de mucha utilidad para esta comisión. Nos queda claro que estos diputados, estos exdiputados, estos expresidentes de comisiones de Hacienda, negociaban con el dinero de los fondos públicos de nuestra gente para otorgarse a las ONG. Y solo quiero hacerle una última pregunta. ¿Usted escuchó o usted vio en algún momento cuando verificaban que la ONG que se ingresaba al minuto 90, digámoslo así, antes de aprobar el presupuesto,
verificaban ustedes como técnicos que estuviera legalmente constituida, que tuviera su documentación en regla con gobernación, que estuviese inscrita, que el proyecto fuera factible, que los fondos que solicitasen fuesen ejecutables, que como usted manifestó que estaban pidiendo para una cancha, que en realidad iba soportado por una documentación? ¿Se aseguraban ustedes que fuese un proyecto real o nada más ponían el nombre de la ONG? Efectivamente, no había tiempo para revisar. Se ponía nada más el nombre. No. Ahí lo único, como yo le digo, en el registro de asociaciones y fundaciones, si existe esa o no, esa ONG. Ahí van a corroborar ustedes exactamente. Y que la Corte de Cuentas también, de aquella época, haya realizado su papel. No, lo que pasa es que el artículo 52, el artículo 42 y el artículo 46 relacionados del reglamento interno de la Asamblea Legislativa le establece atribuciones específicas a los técnicos. Entonces, en ese sentido, el técnico está para orientar al diputado, decirle: mira, diputado, fíjate que yo he observado esta situación, pero está al margen de la ilegalidad porque no hay un cuerpo normativo que lo esté normando. Y adicionalmente a eso, creo que era algo básico, como ustedes decir: miren, la ONG Padrinos S.A., o bueno, no sociedad, sino Padrinos, solicita $500,000 y va a realizar le va a regalar constituciones de la República a la gente. Ustedes se aseguraban de que esa ONG estuviera legalmente constituida, se aseguraban que el proyecto fuera realizable con los montos que decían. No, era bien difícil ahí que el técnico lo lograra hacer. Muy bien. Porque era una última hora. Entonces, toda esta incorporación de las ONG era propiamente negociación entre los diputados. Como yo le manifesté, y no solo eran ONGs, también había otras cosas más. Pero la pregunta no es esa, la pregunta es: ¿era negociación propiamente de los diputados, de los exdiputados? Como le dije anteriormente, unas ya venían incorporadas en el presupuesto. Otras se incorporaban. Esas que se incorporaban eran negociaciones de los diputados. Tengo entendido que quizás sí. Muy bien. No más preguntas, presidente. Por el orden, le voy a dar la palabra al diputado Giovanni Saldaña, posteriormente al diputado Auerbach y diputado Brook. Posteriormente al diputado Brook. Yo únicamente quiero consultarle, antes de darle la palabra al diputado, usted mencionó que para que pudiese cuadrar el presupuesto, la unidad que apoyaba quizás a los diputados, quizás a los técnicos, era la unidad de seguimiento al presupuesto. ¿Quién era el jefe de la unidad de seguimiento al presupuesto de ese entonces? Esaú Ponce. Esaú Ponce. Él era el que recibía entonces las modificaciones que los diputados hacían. Tengo entendido que sí, porque él tenía que estar ahí en la comisión, porque el técnico no puede. Son cuentas muy tributarias que solo los especialistas en la materia lo saben. Muchas gracias, licenciado. Tiene la palabra el diputado Giovanni Saldaña. Gracias, presidenta. Nos comentaba el licenciado que había unas personas encargadas de hacer cuadrar el presupuesto después de que los diputados pedían modificaciones. Que usted llegaba y los apresuraba para que pudieran hacer el trabajo más rápido y poder sacarlo al pleno, entiendo yo. ¿Es así? Le decía al técnico el dictamen y me decían: están cuadrándolo. Cuando me decía el que estaba dirigiendo al plenario: díganles que se apuren. Yo subía: miren, están cuadrando. Hasta ahí llegaban. ¿Nos podría decir el nombre y el cargo de las personas que se encargaban de hacer cuadrar el presupuesto? Esaú Ponce, que era el jefe, y el otro se llamaba, fue el gerente financiero que estuvo el año pasado y que todavía estaba en esa unidad. ¿Gerente financiero de qué institución? De aquí de la Asamblea, Esaú y paso el nombre bien de Esaú, y era el jefe. Sí me ha ido el nombre, pero es morenito de Zacate. Bueno, a estas personas los asistían otros colaboradores y además de la Asamblea, personas externas a la Asamblea Legislativa.
No sé si les ayudaban a nadie. Ok. Mientras ellos cuadraban el presupuesto después de las modificaciones solicitadas por los diputados, ¿qué participación tenían en ese momento los diputados actuales en ese momento? Los diputados actuales. Los diputados de ese momento. Voy a hacer la pregunta nuevamente. En el pleno, esperando el dictamen. Ok. ¿Usted conocía parámetros, requisitos o de qué manera calificaban los diputados a las ONG para poder hacer asignación de fondos? No. ¿Ellos lo daban a conocer en algún momento? No sé si en la reunión, como yo no iba a todas las reuniones de Hacienda porque no tenía otras que hacer, no me fijaba en eso. Eso quiere decir que no hay una reglamentación actual que ya establezca parámetros para poder asignar fondos a las ONGs por parte de esta Asamblea Legislativa, en la cual se basaron los diputados en ese momento. Ley formal, sí no hay. Quiere decir que ellos lo hacían de forma antojadiza, ¿es así? No, porque me imagino que les mandaban que para qué beneficios los necesitaban. Aquí se le daba a la Federación Salvadoreña de Fútbol. Y de acuerdo a esos beneficios que los diputados veían en el momento, se asignaban. Como yo le dije, no, el técnico es el único que podía decirle sí o no. Yo como no participaba en ninguna reunión de esas. De acuerdo. Gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Romeo Auerbach. Gracias, presidenta. Dos preguntas bien puntuales y cortas, licenciado Estrada. Primero quiero su valoración, pero así bien corta. El anterior jefe, el señor Alejandro Solano, para usted era un empleado aquí normal, intrascendente, que por ahí andaba y que no era muy importante, o era un empleado con mucha influencia. Por favor. Sí, tenía mucha influencia. Cuando usted nos está comentando los casos últimos que está hablando, ¿se refiere a qué periodo? Al menos de años, dígame, ¿de qué año a qué año? De lo que nos está relatando ahorita. ¿Lo de respecto al licenciado Solano? No, lo que nos relató antes. ¿Qué periodo estamos hablando? ¿De qué año a qué año, más o menos? ¿Usted cuándo entró jefe de unidades? Yo entré... ¿En qué año? Finales de diciembre del 2012. ¿2012 hasta el 4 de mayo de este año. Entonces nos referimos más o menos a ese periodo, 2012, 2021. O sea, el mecanismo es el mismo. Y la última, presidenta, y yo sé que usted es muy acucioso, licenciado Estrada, por lo que nos está contando, y se le agradece porque nosotros eso es lo que queremos ahorita, invitándolo y citándolo como una persona de interés. Cuando estaban en esa cuadratura, en el pleno, que usted los veía ahí, vea, que no les daba y que no cuadraba, quiero que haga memoria, por favor, y nos responda si usted veía cuadrando ahí a personas ajenas a la Asamblea Legislativa. Lo hacían aquí en la tercera planta, en la Comisión de Hacienda. Yo la última que vi al licenciado Iván Pinó. Él es de la Asamblea Legislativa también. Sí. No, pero usted nos dijo que en el pleno veía que no cuadraba. No, en el pleno no. Lo hacían aquí arriba. En el pleno es que llevaban ya el dictamen para firma. Y nunca vio personas que fueran ajenas a esta institución de la Asamblea. Que yo me recuerde, no. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Solamente solicitarle si nos puede prestar un momento la copia del acuerdo que usted nos mencionó que traía, en la cual el jefe de técnicos, específicamente su persona, no iba a ser el responsable de revisar los dictámenes. La copia después, por favor, licenciado. Se la vamos a regresar, licenciado. En el numeral 3.
Tengo en mi poder varios acuerdos. El primero es de fecha, o más bien es del periodo 2009-2012. Fue dado en San Salvador en los 17 días del mes de febrero del año 2010. Y menciona, y solamente se lo voy a leer, tal vez usted se recuerda si en efecto desde ese momento es que se empezaron a hacer las modificaciones que usted muy bien había mencionado, y de antemano le agradezco también por la colaboración y sobre todo por estar diciendo la verdad. Obviamente está bajo juramento. Y dice acuerdo número 1276. La Junta Directiva de la Asamblea Legislativa acuerda modificar el acuerdo de Junta Directiva número 1886 de fecha 22 de agosto del 2007 en la parte correspondiente a la marcación de entrada y salida de labores de los asesores técnicos institucionales, en el sentido de que estos no realicen marcación referida durante un periodo de 6 meses. Asimismo, se conforma un comité integrado por el cuarto vicepresidente, diputado Alberto Armando Romero Rodríguez, quien será el coordinador, y por la primera, el segundo y el tercer secretarios directivos, diputados Lorena Guadalupe Peña Mendoza, César Humberto García Aguilera y Elizardo González Lobo, respectivamente, para que en el referido periodo supervise el trabajo de los referidos asesores técnicos a fin de que cumplan con sus obligaciones, tanto en el desempeño en las comisiones, en los trabajos que éstas les encomienden, como en la asistencia diaria, y se encomienda al presidente, secretario y relator de cada una de las comisiones legislativas para que informen al referido comité de cualquier anomalía en el desempeño y rendimiento del trabajo de los asesores técnicos institucionales. Y tiene la firma de las personas que en ese momento conformaban la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, incluyendo la diputada Lorena Guadalupe Peña Mendoza, entre otros. ¿A este acuerdo es el que usted hacía referencia, licenciado? Exactamente, eso era de 6 meses. Y de ahí vino otro, sí, donde ya no era de 6 meses, no, que indefinido. Voy a dar lectura al acuerdo del periodo 2012-2015. Es un acuerdo de Junta Directiva, del acuerdo número 2, y dice: la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, de conformidad al artículo 12, numeral 4 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, acuerda establecer la distribución de funciones y actividades administrativas entre los miembros de la Junta Directiva de la siguiente manera. Hay varios numerales, entre ellos encargados de transporte y demás, pero el que nos interesa específicamente es el numeral número 12, que dice encargados de supervisar el trabajo de los asesores técnicos de las comisiones legislativas. El primer vicepresidente, diputado Alberto Armando Romero Rodríguez, como coordinador, con el apoyo de la primera y tercera secretaria directiva, diputada Lorena Guadalupe Peña Mendoza. ¿A ese acuerdo es el que usted hace mención, licenciado? Exactamente. Y voy a dar lectura al que usted nos acaba de compartir, que es el 4 de noviembre del 2019, donde se menciona que dentro de los encargados del presupuesto y finanzas de la Asamblea Legislativa, que es acuerdo número 1317 de la Junta Directiva de fecha 1 de mayo del 2018, publicado en el Diario Oficial número 101, tomo 419, de fecha 4 de junio del 2018, por medio del cual se integró la Junta Directiva, acuerda nombrar como encargado del presupuesto y finanzas de la Asamblea Legislativa al presidente diputado Mario Antonio Ponce López, al primer vicepresidente diputado Norman Noel Quijano González, a la tercera vicepresidenta Yancy Guadalupe Urbina González, al segundo secretario directivo diputado Rodolfo Antonio Parker Soto. Eso significa de que ellos eran las personas entonces que veían esos dictámenes que se emitían en la Comisión de Hacienda. ¿Es correcto eso, licenciado? Conformidad al acuerdo. ¿No? Perdón, de conformidad al acuerdo, sí. Ahí como lo dice el acuerdo. De acuerdo entonces a este acuerdo, es decir, en la Comisión de Hacienda, ellos iban a ser también unos de los diputados que iban a revisar entonces los dictámenes. Si está haciendo un acuerdo que sí lo dice, sí tendría que verse hecho. Sí, pero en la práctica así se daba. No en todos, pero en la mayoría sí.
Y damos lectura al número 11, donde dice encargados de supervisar el trabajo de los asesores técnicos de las comisiones legislativas, el cual está compuesto por la tercera vicepresidenta, diputada Yancy Guadalupe Urbina González, con el apoyo del primer vicepresidente, diputado Norman Noel Quijano González, primer secretario directivo, diputado Reinaldo Antonio López Cardosa, segundo secretario directivo, diputado Rodolfo Antonio Parker Soto, y quinto secretario directivo, diputado Lorenzo Rivas Echeverría. Ellos eran entonces los encargados de coordinar, o más bien revisar el trabajo de esos asesores técnicos. Así lo dice el acuerdo de ellos mismos. Le vamos a sacar una copia, licenciado, para el récord, si nos permite, por favor. Vamos a decretar un receso de 15 minutos.